¿Qué tal amigos amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy quiero trabajar un poco o iniciar el proceso de análisis y comprensión de este árbol que compré hace unos meses atrás. En realidad no es mucho, me gustó la forma y lo compré. Es una muralla paniculata, le llaman también muralla exótica, le llaman limoncillo, le llaman uruca, en fin, tiene un montón de nombres, pero hoy quiero analizar un poco el árbol y comprender un poco más la estructura y las decisiones que tenemos que tomar a veces inmediatas o a veces a largo plazo o a mediano plazo, o cuándo frenar, cuándo analizar y cuándo pensar cosas un poco más a futuro. Por eso le he puesto de nombre a este video ¿qué hacer cuando no tengo las ramas que necesito? Porque a veces compramos un árbol como estos que nos gusta de alguna forma, algo nos llama la atención. A mí me gustó el movimiento que tiene el tronco. Si usted puede ver, tiene un movimiento como hacia este lado, una inclinación bonita, una curva muy interesante. Yo lo vi, me llamó la atención. Obviamente analicé que tuviera buen grosor, que tuviera buena cantidad de ramas. La hoja reduce bastante y yo conozco la especie, obviamente. Pero más que todo me gustó, como les digo, este movimiento, si se dan cuenta, es un solo tronco. Tiene una bifurcación acá y tiene otro tronco un poco más delgado que continúa el movimiento hacia arriba. Entonces me llamó la atención, como les digo, cuando compro árboles siempre busco cosas un poco inusuales, cosas que me llamen la atención, que me hagan clic, digámoslo de esta forma. Entonces me lo traje para acá. Lo he estado analizando, le he estado dando vueltas al árbol, le he estado buscando, ya sé cuál es el frente, ya vamos a hablar de eso. Pero cuando empezamos a pensar en diseño, a veces lo que tenemos acá o lo que imaginamos o lo que pensamos para el árbol, él no siempre tiene la cantidad de ramas o en la posición o en el lugar o donde yo quisiera que estuvieran para llevar a cabo ese diseño. ¿Se pueden hacer otras cosas? Sí. ¿Se puede aprovechar todo el resto de las ramas? Sí. Pero si ya usted ha definido el futuro para este árbol y cómo quiere trabajarlo y no tiene las ramas necesarias, necesita empezar a tomar decisiones a un mediano plazo, un poco más de tiempo, porque necesita seguir cultivando el árbol para provocar ramificación, que eso es justamente lo que vamos a hacer hoy. Ok, analizando un poco el árbol, la decisión por la cual yo tomé este frente con el que me gustó, con el que quiero trabajar, voy a seguirle dando un par de vueltitas. Básicamente fue el orden o la disposición de cómo están acomodados ambos troncos. Y si lo pongo acá, yo creo que se puede ver de alguna manera. Déjeme llevarme, voy a ponerlo así para que usted lo pueda ver. Y si usted ve, tengo el tronco justamente acá, casi no se ve. Déjeme conseguirme otra herramienta. Por acá se ve el primer tronco, sale la línea y hace una curva y viene para acá, y el segundo tronco se va un poco más hacia atrás. Eso es básicamente lo que me gustó, porque está generando de alguna forma, está generando profundidad. Obviamente cuando yo busqué este frente, este no me sirve porque tiene ramas que van hacia el frente en el segundo tercio del árbol, y obviamente la parte más aérea de donde supuestamente podría haber un futuro ápice está aquí al frente. Entonces ese tipo de cosas me llamaron a tomar la decisión de elegir este frente para el árbol. De este lado no puedo, bueno, sí se podría, porque tengo acá otra rama más pequeñita, más delgada, con la que yo puedo trabajar y hacer un ápice acá, pero no sería muy bonito, no me llama la atención. Estaría más enfrente este otro tronco que tiene un par de troncos grandes ya muertos, que esto hay que pulirlo, hay que hacer madera muerta, hay que hacer un hollín por ahí. Entonces son varias decisiones con las que he tomado por ahí a consideración, que he analizado y he revisado, y son las con las que yo quiero trabajar. Ok, entonces ya dicho esto, yo empiezo a pensar, bueno, de acuerdo a la forma que tiene mi árbol, yo quiero empezar a tomar decisiones sobre cómo quiero trabajar la línea del tronco, cómo puedo yo de alguna forma resaltar estas curvas, estos movimientos. Entonces es donde empezamos a poner la mente a trabajar y ver de qué forma le sacamos provecho a esta línea de árbol. Y voy a explicarles de alguna forma un poco más práctica y didáctica
la idea que yo tengo para utilizar en este árbol y luego lo vamos a ver puesto en práctica y vamos a analizar que las ramas que tengo si me funcionan o no me funcionan para lo que yo quiero con este árbol. Así es que vamos a analizar un poquito la razón del diseño, a tomar en cuenta la curva, el movimiento que tiene el tronco para ver cómo lo aprovechamos, cómo lo resaltamos, cómo le damos más visión a esa línea de tronco y cómo ocupamos poner follaje y en qué áreas ocupamos para darle al árbol la mejor versión de sí mismo. Ok, vamos a ver un poco ya la comprensión de la estructura del árbol y cómo aprovechar cuando tenemos una línea de tronco con una característica muy llamativa, que independientemente de lo que tenga de follaje, lo que queremos es de alguna forma resaltar esa línea del tronco. Entonces vamos a hacer un pequeño boceto. Yo tengo la maceta acá en la que está el árbol, ¿verdad? Y la línea del tronco, y si veo para allá es porque allá tengo el árbol, que es donde lo estoy viendo. Entonces yo tengo una línea de tronco que sale acá, se curva un poco sobre sí misma e inmediatamente hace esto. Y se divide en dos troncos. Cometí un pequeño error. Echamos para atrás. De nuevo, entonces tengo la línea del tronco que hace acá. Un tronco sigue para acá. Y el otro tronco sigue para acá. De hecho, aquí se curva un poco más. Ok. Después hay un tronco que sale por acá y tiene otro tronco que sale por aquí, en fin. Toda esta parte, en teoría, debería ser parte de la madera muerta, pero el tronco como tal termina de hacer un movimiento más curviado por ahí. Más o menos, a grandes rasgos, esa es la línea de tronco con la que yo tengo que trabajar. Entonces, yo tengo una línea, un movimiento muy marcado acá, donde el árbol muestra, de hecho en el árbol se ve todavía más pronunciado este movimiento que tengo acá. Entonces yo necesito ver de qué forma puedo integrar este movimiento, ¿verdad? Hay unas partes por acá altas que están ya muertas de podas anteriores posiblemente, o ramas que se secaron de forma natural cuando sacaron el árbol. Son muchas las posibilidades. Entonces si yo tengo esta línea, este movimiento tan bonito, y yo tuviera ramas aquí, yo podría de alguna forma definir follaje para acá y sacar un árbol aquí, con un poco más de ramas y demás. Pero como no tengo, analicemos esta otra parte. Si yo pongo follaje aquí, ¿qué pasa? Yo tengo un árbol de alguna forma desequilibrado, porque tengo un movimiento para acá, follaje para acá. Eso se llama tensión. Es válida en bonsái, se puede analizar, se puede realizar. Tendríamos que hacer madera muerta en toda esta parte para crear tensión, donde hay una línea de tronco que va hacia un lado y el follaje, el peso de su follaje va al lado contrario. Eso se llama tensión. Pero en este caso yo lo que quiero crear, o lo que me permite el árbol, por la disposición de ramas, por las partes que tiene de madera muerta, es desarrollar, al contrario, follaje, justamente, vamos a hacerlo para acá, es crear follaje para acá. Entonces, yo busco la forma de crear follaje aquí y darle al árbol el mayor peso hacia este lado. Esto se llama fluidez. Yo tengo una línea del tronco que hace esto, que nace desde aquí, tiene ese movimiento acá, y tengo además la misma línea de follaje que fluye hacia la dirección hacia donde va también el tronco como tal. Entonces todo este acompañamiento, todo este balance se llama fluidez, y es básicamente lo que yo necesito crear a grandes rasgos con mi árbol, crear fluidez. Si yo al contrario saco follaje para acá y tengo una dirección para un lado en tronco y una dirección para otro lado en follaje, lo que estoy creando acá es tensión. Cuando tengo una línea que va para un lado
y un follaje que acompaña la misma dirección, esta parte se llama fluidez. Tensión, fluidez. Entonces, con este árbol que yo tengo, con esta muralla de hoy, aprovechando esta línea del tronco que se vuelca, que se dobla hacia un lado específico, yo quiero acompañar con follaje y llenar un espacio muy grande que hay acá. Sin nada, yo quiero llenar follaje ahí y crear fluidez en lo que es el diseño para crear algo un poco más compacto, libre de follaje en las partes altas, darle más resalte a lo que son los yin, la madera muerta y las cosas que tengo acá, que naturalmente el árbol ya los trae, yo no las creé, simplemente le doy esa naturalidad, resalto un poco más esa naturalidad que trae, lo resalto más y acompaño con follaje, creando fluidez en lo que es el diseño. Así es que con estas dos formas de entender lo que es diseño, yo decido, de acuerdo a lo que el árbol tiene, cuál es la mejor forma de sacarle el máximo provecho con el follaje, con la línea del tronco y con el árbol que tengo en este momento para trabajar. Muy bien, dicho esto y entendiendo ya así el análisis de la línea del tronco como tal, si vieron que la imagen se ve muy oscura, era porque necesitaba enfocar toda la luz posible en la pizarra para que se entendiera bien los trazos y las cosas que iba a hacer, y no era tan importante que me viera yo. Yo sé que se veía muy oscuro, pero lo que me importaba era que se viera bien la pizarra con lo que estaba escribiendo. Entonces, dicho esto y ya entendiendo lo que es tensión y fluidez, yo decido darle al árbol fluidez, aprovechando esta línea. Si yo quisiera crear tensión, tendría que trabajar con el follaje que tengo aquí, con todo el follaje que tengo aquí, para desarrollar una nube de follaje, una masa de follaje que fluya hacia este lado. Entonces tengo línea de tronco para acá y follaje para el lado contrario. Pero en este caso, por la estructura propia del árbol, no se vería del todo bien, a mi criterio. Posiblemente a alguna persona sí le guste, lo desarrolle y el árbol termine viéndose muy bonito. En este caso, a mí no me llama la atención darle tensión a este diseño, sino que yo quiero crear fluidez. ¿Por qué? Porque de acuerdo con esta línea que tengo acá marcada, también definida con el movimiento del tronco, que es muy interesante, quiero mantener ese interés y más bien resaltar todavía más ese movimiento. Cuando yo hago eso, tengo un espacio acá de follaje importante, un espacio vacío importante que quiero llenar con follaje, y es aquí donde yo quiero hacer esta fluidez, ese acompañamiento de esta línea del tronco y llenar toda esa parte acá. Quiero decir entonces que esta parte aérea del todo a mí no me sirve. Dicho eso, yo necesito definir también hasta qué punto le voy a dar al árbol altura. Yo sé que la parte del yin, la parte de las maderas muertas que están propiamente, aquí hay una que necesito resaltar, por acá atrás hay otra y por aquí muy probablemente salga otra. Entonces yo necesito primero que todo definir hasta dónde va a llegar mi ápice, y mi ápice va a llegar hasta aquí arriba. Entonces yo después de eso lo que hago es quitar follaje que no me sirve. ¿Voy a hacer más madera muerta? Posiblemente no. Lo que quiero hacer es quitar todo este vigor apical que está donde yo no lo estoy necesitando y provocarle al árbol que brote de nueva cuenta en otros lugares donde yo sí lo necesito. Eso me va a ayudar a estimular el árbol a rebrotar. Es justamente lo que voy a hacer. Ahora, ¿qué condiciones necesitamos tener para que el árbol pueda rebrotar? Bueno, conocer la especie y saber que el árbol lo va a hacer. Si hacemos esto con un junípero, les aseguro muy probablemente que no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque el árbol, si usted le deja una porción de madera limpia, sin follaje, en lo que son juníperos y pinos, ya es bien sabido que no brotan y que se van a morir. Entonces hay que tener eso muy muy en cuenta antes de ponernos a podar, antes de ponernos a seleccionar ramas, cortar y dejar todo muy desprovisto de follaje, porque si no el árbol no
va a rebrotar. Entonces yo estoy definiendo esta rama. Esta rama es súper importante porque es la que va a definir mi movimiento, la que yo voy a acomodar para empezar a crear esa nube de follaje, ese triángulo de follaje acá, que es la que me va a dar a mí ese estilo que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué hago ahorita? Estoy podando, estoy quitando follaje que no ocupo para que el árbol, cuando rebrote nuevamente, salga ojalá de lugares donde yo sí necesito para empezar a llenar, porque ahorita no tengo la cantidad de ramas necesarias para lo que estoy pensando hacer. Entonces, mientras eso sucede, yo al árbol le doy la oportunidad de volver a brotar y de volver a llenarse de follaje en otros puntos donde sí lo estoy necesitando, donde sí me va a servir. Esto es importante para los planes que hagamos con nuestros árboles, es súper importante tenerlo muy en cuenta. No es por cortar, es simplemente lograr estimular el árbol a brotar donde uno lo necesita. Ok, entonces estoy dejando ahí follaje donde necesito para crear peso acá, y toda esta parte de acá no la necesito. Entonces le voy a liberar al árbol mucho peso, mucha energía, se la voy a liberar para darle la oportunidad, como vengo diciendo, de rebrotar por donde sí se necesita. Pero por mientras le voy a dejar un par de ramitas, una acá, otra acá y otra más en el centro, por un plan B. Por en caso de, uno nunca sabe, es mejor tener ahí un seguro de vida con follaje. No quiero matar del todo esta parte, porque es todo este tronco de acá, esta parte de la que está muerta, y esta sección de acá es la que también está muerta. Entonces quiero darle la oportunidad a ver si algo sucede. El árbol tiene que brotar de todos estos lados. De hecho, si usted lo ve, ya hay otros brotes nuevos que están saliendo, y esto es justamente lo que yo quiero provocar en el árbol. Una gran cantidad de brotes nuevos que me permitan tener más ramas, que me permitan poder diseñar y trabajar con lo que yo he pensado con el árbol. Entonces, a veces no tenemos las ramas que necesitamos, a veces no tenemos el follaje en la posición que lo queremos, y forzamos el árbol y agarramos una rama de un lado y la pasamos al lado contrario totalmente para llenar simplemente un espacio. Y no es así, no se trabaja de esa forma con los árboles. A veces necesitan un proceso, a veces necesitan un tiempo de rebrotar, de esperar nuevas brotaciones, nuevas ramas en diferentes posiciones que nos permitan ir acomodando en la posición correcta las ramas que vamos necesitando para crear nuestros diseños. Y ya con esto yo considero que tengo, vamos a ver, sí, muy probablemente ya tengo lo que necesito en cuanto a follaje. Quitar otra más de ahí y otra más de acá y una más de aquí. Ya yo tengo lo que necesito en cuanto a follaje, como dije hace un momento, para darle al árbol el chance de volver a brotar. Ya se ve un poco más la línea del tronco, todo el peso de follaje, toda la gran fuerza de follaje estaba acá creciendo a nivel apical, podríamos decir, y yo necesito más fuerza aquí, más brotes acá, ojalá salga un brote por acá para sustituirla por esta. En fin, hay muchas cosas. Esto va a ser un diseño a mediano plazo aproximadamente, porque la muralla brota muy fuerte, brota muy bien. Entonces, como verán, todavía está en la tierra de cultivo en que la compré. No la quiero trasplantar, quiero dejarla como está. Tiene muy buen espacio todavía para crecimiento. Le estoy poniendo bastante abono. Lo que necesito es que el árbol esté fuerte, esté vigoroso para que empiece a llenarse de brotes otra vez. Seleccionar las ramas que necesito, pero ya yo tengo la idea. Con el análisis de la línea del tronco, quiero crear fluidez. Entonces, si usted ya usa un poquito más su imaginación, yo tengo un árbol que quiero crear con follaje hacia este lado. Yo quiero darle peso al follaje hacia este lado y descubrir varios yin que hay por acá, limpiar esa madera muerta y crear un árbol muy dramático, muy interesante, y pronunciar todavía más, todavía hacer más evidente el movimiento de la línea del tronco. Y también muy probablemente sea conveniente cambiar un poco el ángulo
del árbol, del plantado, ya eso será en el próximo trasplante, el próximo año, para todavía aumentar más esa curva, ese movimiento y darle más peso al follaje que yo quiero poner acá. Esa es la forma en cómo nosotros analizamos nuestros árboles, cómo tomamos decisiones. No es cortar por cortar, no es cambiar un ángulo simplemente porque me gustó, porque ve en internet que alguna gente lo hace, entonces yo lo hago también. No, todo lleva un análisis, todo lleva una decisión, todo lleva una razón, todo lleva un porqué. Para poderle dar al árbol primero la razón por la cual lo compramos, y si no supimos cómo, entonces analizamos, vemos las señas, vemos la naturaleza, vemos cómo se comporta la línea del tronco, vemos si se puede modificar, vemos si no se puede hacer, si quiero aprovecharlo, si quiero quitarlo, si quiero cortarlo. Una vez definido ese paso, empiezo a pensar en diseño. Ya cuando tengo la forma, el estilo, el ángulo, el frente establecido, empiezo a pensar en cultivo. Tengo las ramas que necesito para empezar a ponerlas en posición, lo hago de una vez y sigo cultivando. En este caso, si vieron el video anterior, ya yo tenía las ramas, simplemente seleccioné y las dejé crecer. En este caso no tengo todas las ramas que necesito. Simple y sencillamente tengo una línea del tronco y tengo ya una visión a futuro de cómo quiero ver yo este árbol. Pero entonces voy al siguiente paso, selecciono, defino y pienso, ok, necesito ramas acá, y empiezo a cultivar el árbol para que me generen esas ramas. Una vez que tengo esas ramas, las pongo en posición y continúa el proceso de diseño, que es paso a paso: poner ramas en posición, esperar que engorden, empezar a crear ramificación, nubes de follaje y empezar a darle al árbol esa transición, esa evolución y crecimiento de simplemente una planta con una curva bonita a crear un bonsai con una estructura, con una buena línea del tronco, con una buena definición de follaje, creando fluidez entre lo que es línea de tronco, follaje, y eso va a dar por resultado un muy buen árbol el tiempo que tome crearlo. A veces los árboles no se ven bonitos a la primera, pero sabemos que a futuro se van a ver bien estructurados porque estamos tomando las decisiones adecuadas. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, háganmelo saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscribirse a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.